¿Cuántos hermanos están listos para el estudio esta noche? Amén. Le voy a pedir a los hermanos que están aquí que si pueden, que nos pasemos para acá para estar todos en el mismo, si no les molesta, no pueden dar. Bueno, hermano, que la mayoría está aquí. Vamos a ponernos acá, hermano. Quiero, hermano, invitarle a buscar en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a hacer algo. Marca ahí en tu Biblia, hermano, Efesios capítulo 1. Ponle algo ahí para que lo marque. Pero vamos a ir primero a Génesis 3, verso del 1 al 9. O sea, vamos a estar viendo varios textos, pero estos son los dos textos fundamentales que vamos a estar, en los cuales vamos a estar hoy. ¿Escuchan bien, hermano? Génesis capítulo 1, capítulo 3, verso del 1 al 9. Ya todos lo tienen, hermano. Ya les iba a preguntar, ¿saben cuál es la serie en la cual estamos estudiando? Pero sería además preguntarles porque ya está ahí. No voy a cometer el mismo error que el miércoles pasado. Génesis capítulo 3, hermano, verso del 1 al 9, dice la palabra del Señor de esta manera. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y también dio a su marido, el cual estaba con ella, y comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra como iglesia, Señor, juntos en esta noche. Te damos gracias, Padre, por tu amor inefable, Señor. Gracias, Padre, por tu amor infinito, por tu misericordia que se renueva cada mañana. Y en esta noche, Señor, te ruego que tú ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra, para poder, Señor, asimilarla. Y te ruego, Padre Celestial, que tu gracia, Señor, Padre Celestial, sobreabunde en el alma de cada uno de tus hijos. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a terminar este capítulo que era el reino perdido. Y no sé cuántos de ustedes recordarán, pero cuando empezamos este capítulo el miércoles pasado, básicamente, hermano, este capítulo habla de Génesis capítulo 3, que es cuando, hermano, el hombre, Adán y Eva, pecaron y el reino, por decirlo de alguna manera, se perdió en ese momento. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, hermano, la definición del reino de Dios que dimos al principio de este estudio bíblico? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de ese concepto? Si no se acuerda, hermano, y si no lo anotó, yo les recomiendo que lo anote ahora, porque lo vamos a estar repitiendo durante todo este estudio. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? Cuando hablamos del reino de Dios, ¿qué es eso? Okay, les voy a ayudar. Tome nota, si no lo tiene, hermano, y aprende a hacerlo. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios,
bajo el gobierno y la bendición de Dios. El reino de Dios, ¿qué es lo que es? El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Y el primer estudio que dimos de esto, hermano, en esta serie, hablaba del patrón del reino. Y eso cubrimos los primeros dos, hermano, los primeros dos capítulos de Génesis, así a grandes rasgos. Y en ese patrón del reino, ¿quién era el pueblo de Dios? Adán y Eva. En el patrón del reino, Génesis 1 y 2, el pueblo de Dios, ¿quién era? Adán y Eva. ¿El lugar de Dios cuál era? El jardín. Muy bien. Y ellos estaban bajo el gobierno y la bendición de Dios hasta que ellos pecan. Y una de las cosas, hermanos, que vimos el miércoles pasado fue todo lo concerniente a cuando ellos pecaron y cómo el reino se perdió. Ahora, hubieron cosas, hermanos, que no tratamos y que quiero tratar. Y yo quiero, hermanos, que ustedes presten atención a esto que vamos a estar hablando, porque es muy importante que ustedes se lo aprendan. Y, por ejemplo, terminamos el miércoles pasado hablando de ¿qué? De la difusión del pecado y de la muerte. Cómo el pecado de Adán, ¿verdad? Cómo el pecado entró por la desobediencia de Adán y Eva, y con el pecado la muerte. Y vimos cómo es que la Biblia, qué es lo que la Biblia dice de cómo, hermanos, se difundió o se diseminó, hermano, el pecado y la muerte entre los hombres. No sé cuántos de ustedes se recuerdan cuál fue el pasaje que vimos que nos habla de esto. Caín y Abel, ¿verdad? Vimos cómo Caín mató a Abel, y ¿verdad? Y ellos fueron, y así la muerte se fue diseminando entre los hombres. Pero hay un capítulo clave en la Biblia que lo vimos. Cerca. ¿Cuál fue el otro capítulo que vimos? ¿En qué capítulo de la Biblia? Dice, y fueron los años de Adán, capítulo 5. ¿Y cuál es la frase que se repite en el capítulo 5? Murió. Y vivió tantos años y murió. Y vivió tantos años y murió. ¿Sabe por qué? Porque la muerte ya, hermano, habla de cómo el pecado y la muerte se difundió entre los seres humanos. Ahora, un pasaje importante, hermano, que vimos fue vimos Caín y Abel, vimos también, no llegamos a leer ese primero de Juan. Vamos a leer primero de Juan, hermano, para ver qué nos dice Juan acerca de esto. Hermano, que lo tenga, por favor, que lo lean. ¿Quién lo tiene, hermano? Dice, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y los de su hermano eran justas. Ahí está, ahí gracias, hermano. Juan, hermano, inspirado por Dios. ¿Por qué quise leer este pasaje? Juan, inspirado por Dios, hermano, nos da la razón por la cual Caín mató a Abel. Porque normalmente, hermano, nosotros, realmente muchas veces nosotros, hermano, pensamos, cuando leemos el texto así por arriba, si usted le pregunta a cualquier hermano, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué Dios, o mejor dicho, por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Generalmente, cuando nosotros leemos el texto, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es lo que es? Bueno, porque Abel ofreció, ¿qué cosa? Un mejor sacrificio, pero cuando dice que ofreció un mejor sacrificio, pensamos, bueno, el sacrificio de Abel era mejor, ¿por qué? Porque era, ¿qué cosa? Porque era él sacrificó dice que trajo de lo mejor de su ganado, por decirlo de alguna manera. Y Caín, ¿qué es lo que trajo?
verduras. Y decir, bueno, porque Abel trajo un sacrificio, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Pero la razón fundamental por la cual Dios, hermano, miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, iba más allá que el simple hecho de que Abel trajo un cordero y Caín trajo vegetal o lo que sea que haya traído. La razón por la cual Dios no se agradó, hermano, es ¿por qué? Porque el corazón de Caín era como malo. Dice la Biblia que las obras de Caín eran como malas. ¿Por qué? Porque Caín era ¿de quién? Del maligno. ¿Y qué es lo que hizo que Dios mirara como que con agrado la ofrenda de Abel? Porque era justo. ¿Y por qué él era justo? Porque era de Dios. ¿Qué más? Porque él seguía la ley, o sea, él seguía lo que Dios quería, o sea, él se estaba portando de acuerdo, como Dios quería que se portara. O sea, Iba según la ley, está cerca. Pero ¿por qué más? Porque hay un verso que habla de eso. De la misma manera que Juan explica por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque Caín era malo, sus obras eran malas, y por qué Dios, hay otro verso que explica por qué Dios... que uno tenía que ser, así estaba escrito, Sí, no, antes de que ellos nacieran. está cerca. Vamos a ir, hermano, a Hebreos capítulo 12, para que ustedes puedan entender este pasaje. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 11, verso 4. ¿Quién lo tiene, hermano? Hermano Gilberto, por favor. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía habla. Amén. ¿Por qué fue que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? Por la fe de Abel, hermano. Por la fe de Abel. Abel, hermano, fue declarado justo, no porque él cumplía a plenitud la ley de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Romanos, hermano, dice claramente, ¿se acuerdan la evaluación que Dios hace del ser humano en Romanos, que la vimos el domingo? ¿Qué es lo que Dios dice del hombre? ¿Cuál es la evaluación de Dios del hombre? ¿Qué hace del hombre? ¿Qué dice Dios del ser humano? Dice, no hay justo ni aún uno. Y eso, hermano, ahí está incluido todos estos hombres. Abel, Noé, Abraham, ellos eran pecadores también. La razón por la cual Dios acepta la ofrenda que da Abel y la mira con agrado, porque Abel la ofreció ¿con qué? Con fe, creyendo a Dios. Y la fe de Abel se puso en manifiesto en la obediencia. Este pasaje, hermano, estos dos versos nos dan luz para nosotros poder entender el conflicto que había entre Abel y Caín. Entre Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué Dios, hermano, aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Ahora bien, mira esto, hermano. Vimos también en Génesis 5, todos esos versículos son los que hablamos hace un rato, de que decía, y vivió tantos años, y murió, y murió, y murió. Y aquí fue donde nos quedamos. Hicimos esta comparación entre Génesis 1:27 y Génesis 5:13. Génesis 1:27 es la descripción de cómo Dios crea al hombre, y Génesis 5:13 es la descripción de la descendencia de Adán. Y una de las cosas que enfatizamos es que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó como a su imagen y a su semejanza. Pero fíjate lo que dice aquí. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Es eso, hermano. Hasta ahí la Biblia nos habla de cómo el pecado, la desobediencia, hermano, el efecto del pecado de Adán
se transmitió a toda la raza humana. Porque Adán y Eva son ¿qué cosa? Son nuestros padres y son pecadores. Y pecadores, ¿qué es lo que engendran, hermano? Pecadores. Nosotros somos pecadores, nacimos siendo pecadores porque nuestros padres son pecadores. Y nuestros padres son pecadores ¿por qué? Porque nuestros abuelos son pecadores. Ellos, a nuestros abuelos engendraron, a nuestros padres engendraron ¿qué cosa? Santos. No, engendraron pecadores. Y cuando nuestros padres nos engendraron a nosotros, engendraron ¿qué cosa? Pecadores. ¿Por qué esto es importante? Porque nos ayuda a entender cómo es, hermano, cómo se transmite, hasta cierto punto, si se quiere esa palabra, cómo se transmite el pecado, cómo se fue transmitiendo el pecado y se fue difundiendo el pecado como una enfermedad entre todos los seres humanos. ¿Y por qué a la vez esto es importante? Porque esto nos ayuda a entender, ¿sabe? Esto resalta la importancia, hermano, del nacimiento virginal de Jesucristo. ¿Usted entiende eso, hermano? Porque el nacimiento virginal de Cristo es una doctrina fundamental de la iglesia. Porque Cristo, hermano, aunque era 100% hombre, no era pecador, no había pecado en él, porque Jesucristo fue engendrado ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo. Por eso que Jesucristo no tenía pecado, ¿verdad? Porque no fue engendrado de padre y madre como nosotros. Pero aún así fue era 100% hombre. Ahora bien, hermanos, vamos a ver este pasaje del diluvio. Génesis 6 al 9 hablan, hermanos, del diluvio universal, que es otra doctrina importante. Pero vamos a leer Génesis 6, versos 5 al 7. Génesis 6, verso del 5 al 7. El hermano que lo tenga, por favor. ¿Quién lo tiene, hermano? Génesis 6, verso del 5 al 7. Hermano. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me interesa haberlos hecho. Gracias, hermano. Fíjate, hermano, esto habla, estos versículos que acabamos de leer, hermano, hablan del contexto del diluvio. ¿Por qué Dios envió el diluvio a la tierra? ¿Y por qué fue que Dios envió el diluvio, hermano? Porque la maldad era ¿cómo? Era grande, dice la Biblia. Ahora, recuerda, cada vez que usted ve pasajes como este, que dice, y vio Dios que la maldad en la tierra era mucha, o era grande, eso no significa, y eso hablamos el domingo pasado, eso no significa que un día Dios hizo así, miró para abajo y dijo, oh, mira cómo están esa gente ahí abajo, están acabando. No, estas son expresiones, eso es un antropomorfismo, que es un lenguaje, hermano, le atribuye a Dios cualidades humanas para que nosotros podamos entender. Y lo que ese pasaje quiere decir cuando dice, y vio Dios que la maldad en la tierra era grande, es, hermano, que Dios lleva récord, Dios sabe, Dios no está ausente, Dios no ignora el mal proceder de los hombres. ¿Sí entienden eso, hermano? Y es por eso que Dios trae el diluvio. Pero ahora, ¿qué te dice eso, hermano? Eso te dice, hermano, desde que Adán y Eva pecaron. El pecado no solamente se fue, hermano, diseminando, hermano, entre los hombres, sino que también fue, hermano, ¿cómo? En aumento.
Hermano, porque el pecado tiene un carácter, el carácter del pecado es como progresivo. ¿Verdad? Y eso lo podemos ver, hermano, por ejemplo, en nuestros tiempos. Los jóvenes de hoy, por ejemplo, no son como los jóvenes de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque el pecado es progresivo, hermano. El pecado es progresivo. Ahora bien, no voy a abundar mucho en estos textos, hermano, porque de este texto vamos a hablar también en el próximo capítulo. Pero es para que nosotros podamos tener una idea de cómo el pecado, hermano, fue diseminándose y junto con el pecado, la muerte. Ahora mira la Torre de Babel, que es Génesis 11. Mira lo que dice este pasaje. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos, ¿qué cosa? Un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje anteriormente? Vamos a leerlo de nuevo con calma. Yo quiero que usted, hermano, lo digiera bien este pasaje. Esto habla de la Torre de Babel, ¿verdad? Ya había pasado el diluvio, vino la Torre de Babel. ¿Y qué es lo que querían los hombres? Porque ellos querían, hermano, hacer una torre alta que llegara hasta el cielo. Porque querían hacerse, ¿qué cosa? Un nombre famoso. ¿Para qué fue creado el hombre, hermano? ¿Cuál es el propósito de la vida del hombre? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Pero después de la caída, el hombre, hermano, ya no quiere glorificar a Dios. El hombre, por su pecado, ¿qué es lo que quiere hacer, hermano? Hacerse famoso, hacerse un nombre. No glorificar el nombre del Creador, sino glorificar su nombre. No contribuir en la extensión del reino de Dios, sino, hermano, trabajar y construir en la extensión de su propio reino. Al final, hermano, esa es la raíz de la mayoría de nuestros pecados. Nosotros queremos ser, ¿qué cosa? Famosos. Y usted se preguntará, hermano, o usted se dirá, ay, pastor, pero es que yo no quiero ser famoso. Yo ni sé cantar, ni soy pintor, yo no quiero ser famoso. Pero, hermano, una versión de eso es cuando hacemos algo y no nos reconocen. ¿Cómo nos ponemos, hermano? Enojados. Porque en el fondo de nuestro corazón queremos ser, ¿qué cosa? Y famosos. Queremos que las personas nos reconozcan. ¿Verdad? Ahora bien, hermano, mira lo otro que ellos querían. Querían un nombre, hacerse un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Usted sabe, hermano, ese pasaje tenemos que interpretarlo. Yo quiero que tú lo grabes ahí en tu mente. ¿Verdad? Ellos querían hacerse un nombre famoso y querían, ¿qué más? Con el objetivo de no ser dispersados sobre la faz de la tierra. Cuando usted lee ese pasaje, ¿qué otro pasaje de la Escritura viene a su mente? ¿Qué es lo que ellos estaban queriendo hacer, hermano? Realmente. Porque este pasaje, como mejor lo podemos entender, es cuando lo comparamos. Esto es Génesis 11:4. Vamos a ver Génesis 4:12. Mira lo que dice Génesis 4:12. ¿A quién le está hablando Dios aquí? Génesis 4 habla de quién? De Caín. A ver, Dios le está hablando a Caín. Y le dice a Caín, cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás, ¿a dónde? En la tierra. Cuando, hermano, Caín, ¿sabe? Viene a decir ese Caín, el pecado se sigue extendiendo. Cuando nosotros vemos en la Torre de Babel que los hombres quieren, hermano, hacerse un nombre famoso para no ser dispersados, lo que ellos están queriendo hacer, ¿qué cosa es, hermano? Es revertir, ¿qué cosa? La maldición que Dios le había dado, había puesto ¿a quién? A la descendencia de ¿quién? De Caín. ¿Cuál fue la maldición de Dios sobre Caín? Vagabundo y errante serás en la tierra. Y ahora ellos vienen años más tarde y dicen,
Queremos hacer una torre que llegue al cielo. Queremos hacerle un nombre famoso. ¿Para qué? Para no ser dispersados sobre la faz de la tierra. ¿Sí lo puedes ver, hermano? ¿Sí puedes ver el vínculo entre cómo el pecado, hermano, se fue diseminando, hermano, y cómo aún esta generación, hermano, en el fondo, hermano, si ellos realmente... Ahora, esto también tiene su raíz ¿a dónde? En Génesis 3. Porque si ellos pueden hacer esto, y ellos pueden revertir la maldición que Dios había puesto sobre Caín y sobre su descendencia, ¿quién puso esa maldición, hermano? Dios. Si ellos la pueden revertir, entonces ellos son, ¿qué cosa? Como Dios. Lo mismo que la serpiente le dijo a Adán y Eva: seréis como Dios. ¿Sí lo puedes ver, hermano? Es importante que nosotros podamos hacer estos vínculos. Ahora bien, ya vimos eso. Ahora, en el primer estudio, hermano, que vimos, el reino de Dios, ¿verdad? Es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. En el patrón del reino, que es los primeros libros de Génesis, está el pueblo de Dios era Adán y Eva, el lugar de Dios el jardín, la palabra, bajo el gobierno y la bendición de Dios, se estaban guiados bajo la palabra de Dios y tenían relaciones perfectas. Ahora, en el reino perdido, el pueblo de Dios, ¿quién es? Nadie. El lugar de Dios, el destierro, la expulsión. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron, ¿qué cosa? Fueron expulsados del jardín. Y, hermano, ya a Dios, una cosa muy importante, Dios aún aquí, hermano, sigue gobernando y sigue reinando, ya no a través de bendición, sino a través de ¿qué? De juicio sobre el hombre, ¿verdad? Pero ya el hombre, por su pecado, por su desobediencia, ya, hermano, vive bajo maldición. Y hoy, hermano, vamos a comenzar en estos 15 minutos que nos quedan el patrón, el reino prometido. O sea, ya vimos el patrón del reino, el reino perdido. Ahora yo te pregunto, ¿dónde en la Biblia podemos ver la primera vez que se promete el restablecimiento de este reino? ¿Qué versículo de la Biblia habla de la promesa, de una promesa de que el reino va a ser restituido? El reino de Dios. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Muy bien, hermano. Pero antes de ir a Génesis 3:15, es ahí ahora donde vamos a leer Efesios 1, del 3 al 6. Efesios capítulo 1. Amén. ¿Quién lo tiene, hermano, que lo quiere leer? Leti, ¿lo tiene, hermano? ¿No? ¿Ariel? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido por toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Amén. Gracias, hermano. Este pasaje, hermano, Efesios capítulo 1, como ustedes saben, habla describe, hermano, muy claramente el proceso, hermano, por decir de alguna manera, el proceso de salvación, o todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre. Cómo es que Dios nos trajo de muerte a vida. Y un pasaje muy importante, hermano, en Efesios capítulo 1, es, hermano, el versículo 6. Dice el versículo 6, que todo esto Dios lo hizo, ¿para qué? Para la alabanza, ¿de qué? De la gloria de su gracia.
que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Sobre todo lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que Dios? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Cuando él dijo, bendito sea el Dios y Padre, en el verso 3 de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué él bendice a Dios, hermano? Mira el texto. ¿Por qué él bendice a Dios? En el verso 3. ¿Cómo? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales? Mira el texto. Esas bendiciones espirituales, hermano, dice en el verso 4, según nos escogió, o sea, está hablando de la elección, ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, nos predestinó, nos adoptó como hijos suyos, mediante Jesucristo. ¿Y para qué Dios hizo eso? Para la alabanza ¿de qué? De su gracia, de la gloria de su gracia. Como hemos dicho muchas veces aquí, hermano, Dios, hermano, cuando salva a un hombre, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Exaltando, ¿qué cosa? La magnificencia de su gracia. Ahora bien, ¿por qué esto es importante y por qué he querido leer el pasaje este? Porque muchas veces, hermano, nosotros, hay muchos hermanos que no entienden muy bien el concepto de la gracia de Dios. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta expresión? Nosotros estamos bajo la gracia y los hermanos del Antiguo Testamento están bajo ¿qué? Bajo la ley. Pero amados hermanos, cuando nosotros vemos en Génesis, de Génesis 3 en adelante, nosotros vemos ¿qué cosa? No solamente vemos pecado de Adán y Eva, no solamente vemos el juicio sobre Adán y Eva, sino que también vemos ¿qué cosa? La gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano, no se puso de manifiesto ni desde que Cristo vino a la tierra. Ni tampoco, y esto es muy importante, hermano, ni tampoco la gracia de Dios alcanzó su punto más alto en la encarnación o cuando Cristo vino. Dios, hermano, siempre ha revelado no solamente su juicio, sino también, ¿qué cosa? Su gracia. Los hermanos, nuestros hermanos del Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento, fue salva, hermano, ¿cómo? Por medio de la fe. Y la fe es un regalo ¿de qué? De la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué sabemos, hermanos, que los hermanos del Antiguo Testamento fueron salvos por medio de la fe, por la gracia de Dios? Porque hay textos que claramente te lo enseñan. Te lo dicen. Quiero compartirte dos pasajes. Quiero que veas, hermano, Hebreos capítulo 11 nuevamente. Vamos a ir a Hebreos 11. Y vamos a leer el verso, déjenme decirlo ahora mismo. Vamos a leer Hebreos 11, verso 23 y 24. Al 26. Amén. Dice, verso 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, fíjate lo que dice, por la fe, Moisés cuando era ya grande rehusó ¿qué cosa? Llamarse, me perdí aquí, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Verso 26. Considerando como mayores riquezas, ¿qué cosa? ¿El oprobio de quién, hermano? De Cristo. De Cristo. El oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ahora, yo quiero que tengas en mente algo. Ese pasaje, eso que acabo de leer,
es, hermano, el comentario del Espíritu Santo de cómo estos hombres fueron salvos. Soy claramente, aunque Cristo no había nacido en el tiempo de Moisés, claramente Moisés, hermano, fue salvo por medio de ¿quién? ¿Por medio de qué? De la fe solamente. ¿En quién? En Cristo solamente. Para la gloria de Dios solamente. De la misma manera que nosotros. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que a los santos del Antiguo Testamento, por la fe, miraban ¿a dónde? Al futuro. A la venida. Ellos tenían fe ¿en qué, hermano? En Cristo. El cual Dios había prometido ¿desde cuándo? Desde Génesis 3:15. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ellos no fueron salvos por las obras de la ley, porque Pablo dice claramente que por las obras de la ley nadie sería, ¿qué cosa? Justificado. Ellos fueron salvos por medio de la fe solamente, en Cristo solamente. Y eso es obra de ¿qué, hermano? De la gracia de Dios solamente. No hay dispensación, hermano. Nosotros no estamos viendo en la dispensación de la gracia. La gracia de Dios siempre empezó a manifestar desde Génesis 3:15 en adelante. Todo, exacto. Pero se puso manifiesto como tal con relación a la salvación desde que Adán y Eva pecaron en Génesis 3:15. Ahora bien, hermano, vamos a ver Génesis 3:15. O sea, este es el patrón que vemos, hermano, en los primeros libros, en los primeros capítulos de Génesis. Pecado que comenzó ¿a dónde? Adán y Eva. Juicio. ¿Cuál fue el juicio que Dios dio? Dios dio un juicio sobre el hombre, Adán y Eva, y sobre la serpiente. Y por el pecado, hermano, de Adán y Eva, la tierra fue ¿qué cosa? Maldita. Ahora bien, hermano, pero también vemos, hermano, la gracia de Dios. Hermano, la gracia del Señor. Ahora bien, mira, hermano, conmigo Génesis 3:15. Por cuestión de tiempo, no lo busque, vamos a leerlo. Dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Eso, hermano, es manifestación ¿de qué? De la gracia de Dios. Porque Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. ¿Qué es, hermano, lo que Adán y Eva merecían? La muerte. Ellos merecían ¿qué cosa? Morir, hermano. Morir, hermano. Gracias, Josué. Morir, hermano, en ese mismo momento. O sea, ellos murieron espiritualmente en ese momento, pero ellos merecían ser exterminados. Pero Dios, hermano, promete ¿qué cosa? Que la simiente de la mujer, que es Cristo, aplastaría a la simiente de la serpiente, que era Satanás, que es Satanás. Y eso se está refiriendo, hermano. ¿Cuándo tuvo lugar esto? En la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz, hermano, este pasaje tiene su cumplimiento, ¿verdad? Porque fue en la cruz del Calvario donde el diablo fue vencido para siempre. O sea, Dios, hermano, en ese versículo, Génesis 3:15, es cuando vemos, hermano, que Dios promete la restauración ¿de qué? Del reino. De su reino. ¿Sí lo pueden ver, hermano? ¿Lo están entendiendo, hermano? Porque si no lo están entendiendo, ¿qué pasa? No, empezamos de nuevo por el principio. Hermano, mire, yo estoy bromando, pero mire, usted sabe por qué yo le pregunto tantas veces a ustedes. Ustedes entienden, no porque yo crea que ustedes no pueden entender, sino porque yo quiero asegurarme de que ustedes entienden bien esto. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque si usted no entiende los primeros 11 capítulos de Génesis correctamente, usted no va a entender la Biblia jamás. Este es el fundamento de todo. Entonces es importante que usted entienda esto. Ahora bien, hermano, ahí fue donde Dios, hermano, le promete la restauración del reino, que sería a través
de Jesucristo. Ahora, mira Génesis 3:24. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted ve ahí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahí? Ajá, ¿y qué más? ¿Qué hace Dios, hermano, ahí? Expulsó. ¿Y eso es qué cosa? Eso es juicio. Eso es parte del juicio de Dios por el pecado del hombre. La paga de su pecado. Por su pecado, él fue expulsado. Por eso decíamos, hermano, que en el patrón, en el reino perdido, ¿verdad? Que vimos hace un momento atrás, el lugar de Dios, ¿cuál era? El destierro, la expulsión, porque ellos fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Ok, voy a ir un poquito atrás, porque esto es muy, muy importante. Esto, hermano, es Génesis 1:2. El patrón del reino, cómo la creación debía de funcionar. El pueblo de Dios era ¿quién? Adán y Eva. El lugar de Dios, ¿cuál era? El jardín, porque fue allí donde Dios los puso. Ahora, y Dios gobernaba a través de su palabra, lo cual como resultado ellos tenían ¿qué cosa? Relaciones perfectas. Ellos estaban bajo ¿qué cosa? El gobierno de Dios. Dios gobernaba a través de ¿qué? De su palabra y estaban viviendo también bajo la bendición de Dios. ¿Cómo se ponía de manifiesto la bendición de Dios? En que ellos tenían ¿qué cosa? Relaciones ¿cómo? Perfectas entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la creación. Y más importante, entre el hombre y Dios. Ahora, ellos pecan. Y ahora el pueblo de Dios, ¿quién es? Nadie. En lugar de Dios, la expulsión. Porque Dios los expulsó ¿de dónde? Del jardín. Ahora, ellos, hermanos, estaban en desobediencia. ¿A dónde? ¿A qué? A la palabra de Dios. Y como consecuencia, ¿qué? ¿Vivimos bajo qué? Bajo maldición. Ahora, esto es muy importante porque cuando nosotros decimos aquí el reino perdido, estamos hablando más que todo de las consecuencias de la desobediencia de Adán, de que ellos ya no están viviendo bajo el gobierno y la bendición de Dios. O más que todo no están viviendo bajo la bendición de Dios. Pero no es, escúcheme hermano, no es que Dios no está reinando. Dios está reinando, Dios sigue reinando. Porque Dios no depende del hombre para ser rey. Pero ahora Dios reina a través de ¿qué? De juicio. ¿Sí entienden, hermano? ¿Lo entendió más o menos, hermano? Ahora, a eso es lo que nos estamos refiriendo. Y el pasaje, hermano, era este, ¿ves? Dios expulsó al hombre al oriente del huerto del Edén y puso querubines. Ahora, yo te pregunto, yo sé que esto es fácil, hermano, solamente le voy a hacer la pregunta por hacer la pregunta. ¿Dónde usted ve ahí en ese pasaje la gracia de Dios manifestada? ¿Usted cree que ahí hay gracia? Sí. ¿A dónde, hermano? Porque no los mató, nomás los expulsó y... No los mató, los expulsó, pero hay un detalle más. Miren el pasaje. ¿Dónde se pone de manifiesto y la gracia de Dios? O si hay gracia, ¿dónde se pone de manifiesto? Exactamente, hermana, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué eso es un acto o una evidencia de la gracia de Dios para Adán y Eva? ¿Te imaginas lo que sería vivir para siempre en pecado? Bajo la influencia del pecado. ¿Te imaginas lo que sería eso, hermano? El hecho de que Dios los expulsó es evidencia del juicio de Dios sobre ellos, pero el hecho de que Dios guardó el camino del árbol de la vida es evidencia de la gracia de Dios para con el hombre. Y con esto termino, hermano. ¿Dónde más en Génesis 3 nosotros vemos la gracia de Dios manifestarse? Ya vimos Génesis 3:15, vimos Génesis 3:24,
¿Dónde más en Génesis 3 usted ve la gracia de Dios manifestarse? Te voy a dar como el tiempo se nos fue ya, te voy a dar una ayudita ahí para que lo veas. Mira Génesis 3. ¿No lo ves, hermano? Okay. Mira el verso 20 y 21, hermano. Dice, el hombre, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era, ¿qué cosa? La madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Dónde se pone manifiesto la gracia de Dios ahí, hermano? Todavía después de que ellos reconocieron que estaban desnudos, todavía Dios hicieron y estaban avergonzados y todavía los cubre, Él les hace, o sea, sus vestiduras. Fíjate, hermano, está cerca. Cuando Adán y Eva pecan y ellos se dan cuenta que están desnudos, ¿qué es lo que ellos hacen? Se esconden de Dios, pero cuando se ven desnudos, lo primero que ellos tratan de hacer que es cubrir su desnudez, la vergüenza de su desnudez, ¿con qué? Con hojas de higuera, con sus propios recursos. Pero Dios, después que emite el juicio, dice que Dios los viste, le hace túnica de pieles y los viste. Ahora, ¿qué usted nota en ese pasaje, hermano? Es el primer sacrificio que aparece en la Biblia. Y ahí está, hermano, revelado por primera vez en la Escritura la doctrina de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario. Un animal tenía que morir, tuvo que morir. ¿Para qué? Para cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva. Es por eso, hermano. Es por eso. Eso apunta, hermano, ¿a qué? Al sacrificio sustitutivo de Cristo. Por eso Juan dice, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primer sacrificio lo hizo Dios. Y eso fue, ¿qué cosa? Evidencia de ¿qué? De la gracia de Dios. ¿Usted lo entiende, hermano? Ahora mira ese pasaje. Bueno, después para el próximo miércoles lo vemos. Pero sí se da cuenta, hermano, cómo la gracia de Dios está manifestada desde el Génesis, hermano. Desde el Génesis, hermano, ¿qué va a decir? Yo pienso que la razón de que Eva y Adán andaban desnudos es que porque no tenían, no había otra gente, no tenían vecinos. Okay. So, estos cueros que el Señor hizo para cubrirlos, ellos podían haber hecho también los cueros y matar un animal. Okay. Pero se me hace a mí extraño, yo no sé cómo ponerlo, que ellos no sabían que andaban desnudos. Y se me hace a mí que en ese tiempo no era importante, no era tan importante para ellos para andar desnudos. Entonces, ellos no ponen atención a eso. Antes de que cayeran. Exacto. Otra cosa que tengo yo también, que yo pienso que Caín, en el libro de King James en inglés, dice que es el wicked one. Y si viene de Adán y Eva, ¿quién es el wicked one? El maligno. Uh-huh.
Él era del maligno, dice la Biblia, hermano. ¿No era de Adán y Eva? No. Lo que dice, hermano, es la expresión que él era del maligno. Lo que es una manera de Dios decir, hermano, que Caín estaba muerto, estaba bajo la influencia del diablo. O sea, todas las personas, hermano, que están sin Cristo, viven bajo la influencia del maligno. Otra cosa también que creo que Caín le podía haber pedido perdón al Señor, ¿verdad? No lo hizo. Porque sus obras, hermano, eran malas. Ahora, esto es importante porque, hermano, es necesario que nosotros aprendamos a hacer conexiones en la Biblia. Fíjate lo que el hermano acaba de decir, y es muy importante. Caín pudo haberle pedido perdón al Señor. De hecho, hermano, el Señor se lo da a entender a Caín, cuando usted lee el pasaje. Ahora, ¿por qué razón Caín no pidió perdón? Porque Caín dice en la Biblia que sus obras eran ¿cómo? Malas, él era del maligno. Ahora, ¿qué otro pasaje viene a tu mente cuando tú lees eso? Juan capítulo 3, cuando dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y es por eso que no vienen a la luz, dice, porque odian la luz. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, es el mismo caso de Caín. Caín, ¿por qué no le pidió perdón a Dios y se arrepintió? Porque sus obras eran como malas. ¿Por qué los hombres hoy no vienen a Cristo, no pueden venir a Cristo por sí mismos? Porque sus obras son malas. Porque dice la Biblia que el príncipe de este mundo opera sobre los hijos de desobediencia. A eso es lo que se refiere cuando dice que él era del maligno. Hermano, vamos a orar, hermano, para terminar. Si usted tiene alguna pregunta, siéntase libre de hacerme cualquier pregunta, hermano, cuando terminemos, y se la trataremos de explicar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche, porque ha sido una bendición poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque, Señor, tú, pudiendo haber exterminado para siempre la raza humana, Señor, tú, oh Dios, nos prometiste un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo el Señor, que se hizo hombre, vivió entre nosotros y murió en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias porque tu sacrificio, oh Jesús, fue suficiente. Yo te ruego que estas verdades se graben en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, para poder aplicarlas en nuestro diario vivir. Padre, lo que queda de semana lo ponemos en tus manos. Haz tu voluntad en nosotros, así como la haces en el cielo, para la gloria y la honra de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. De esta manera estamos despedidos.